Bienvenidos a Apresurando el Día de Dios. Un podcast para darle sentido a lo que es realmente ser cristiano. La razón por la que fuimos llamados de la oscuridad a la maravillosa luz de Dios es para proclamar, para anunciar su bondad a un mundo secuestrado por el diablo. No podemos permanecer virtualmente callados. Nuestro objetivo al producir este podcast no es solo que despertemos y veamos las cosas como Dios las ve, sino también movernos a la acción. Romper nuestra inercia y realmente apresurar el regreso de nuestro Señor. No hay nada más importante que eso. Tenemos un gran proyecto en marcha, estamos estableciendo puntos de influencia que dirijan continuamente al público en general a Jesús y al Evangelio. Estamos haciendo esto en ciudades seleccionadas de América del Norte, pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos que otros se unan. Sí, suscribirse, comentar y darle me gusta a este podcast es bueno, y les agradecemos por hacerlo. También queremos saber de ustedes. Envíenos un correo electrónico para que podamos personalizar un plan de acción para su ciudad, pueblo o comunidad. Gracias. Esta es la 8ª entrega de una serie sobre temas del Evangelio de Juan. El título de hoy es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. El versículo tema dice, pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las mismas obras que el Padre me encomendó realizar, esas mismas obras que hago testifican que el Padre me envió. Juan 5:36. Aunque esta presentación aborda eventos que tuvieron lugar hace 2000 años, también se relaciona con nuestro tiempo. ¿Cuál fue y sigue siendo el propósito final de estudiar la Biblia en general, y la profecía bíblica en particular, si no es ayudarnos a compartir la bondad de Dios? Algo que hoy en día es muy necesario. La cantidad de personas que no confían en Dios es abrumadoramente grande. En Juan 1:10 leemos que Jesús vino al mundo, el mundo que Él había hecho. Y el mundo no lo reconoció. Dios no solo nos creó a nosotros, a este planeta y al universo entero. Desde la creación, nos dejó un recordatorio semanal, un día de celebración cada 7 días. Normalmente celebramos nuestra propia existencia, una vez al año. Sin embargo, nuestro Dios creador nos invita a hacerlo con Él todas las semanas. Dios también dejó otras señales inequívocas en las escrituras hebreas, también conocidas como Tanaj o Antiguo Testamento. En otras palabras, Jesús señaló a la gente la Biblia. Juan no utiliza la palabra milagro, sino señales para referirse a los portentos que realizó Jesús. Estas señales apuntaban al cumplimiento de lo que Dios había revelado siglos antes. Cristo no les estaba diciendo a los líderes religiosos de inmediato, yo soy el Mesías. Una y otra vez, los estaba guiando para que comparasen sus obras con la evidencia mostrada en las Escrituras. Las señales innegables de Jesús ofrecían un poderoso testimonio de quién era Él y de dónde había venido. ¿Es posible endurecer el corazón ante la evidencia? ¿O negar la divinidad de Jesús o hacer oídos sordos a su invitación a colaborar con Él para compartir su bondad con un mundo que perece? Si uno niega, deconstruye o reinterpreta las Escrituras, se queda no solo con una comprensión muy limitada de la realidad, sino también sin ningún tipo de mapa o guía que le permita salir del laberinto en el que nos tiene nuestro secuestrador. La palabra de Dios es la guía de Dios. Merece toda nuestra atención. Actualmente, hay fuerzas que trabajan para destruir nuestra fe, nuestra confianza en la relevancia y autoridad suprema de la Biblia. Estamos trabajando en una presentación que expone esas fuerzas y ofrece respuestas inspiradas por Dios. Suscríbete para que te notifiquemos cuando haya nuevos materiales disponibles. En la presentación 5 mencionamos cómo los samaritanos estaban teológicamente más cerca que los judíos de aceptar a Jesús como el Mesías. Incluso cuando estos reconocían solo el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. El problema era el peso que los líderes religiosos de Israel le asignaban a su propia interpretación del Tanaj. Era parte de su percepción egocéntrica combinada con filosofías extranjeras que adquirieron de otras culturas. Su interpretación particular, junto con sus tradiciones, llegó a conocerse como ley oral. Incluso hoy, nuestros amigos judíos asignan igual importancia a las normas de la Biblia y a lo que denominan ley oral. Los samaritanos, que tenían 34 libros menos que los judíos, no tenían la carga extra que representaban la ley oral y la tradición. Todos los escritores del Nuevo Testamento, no solo Juan, inspirados por el Espíritu Santo, enfatizaron cómo la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesús de Nazaret al trono de Dios son todos cumplimientos de las profecías de la Biblia hebrea.
Cientos de profecías sobre el nacimiento, la vida y la muerte de Cristo fueron registradas siglos antes por muchos escritores de la Biblia. Los eruditos han descubierto que Jesús cumplió entre 300 y 570 profecías del Tanaj, las escrituras hebreas. Si tuviéramos en cuenta solo 48 de esos cientos de profecías, las probabilidades de que una persona cumpliera al menos 48 de esas profecías son de 10 a la 157ª potencia. Eso es un 10 seguido de 157 ceros. Como punto de referencia, las probabilidades de ganar el premio mayor de la lotería son solo de 1 en 200 millones, es decir, un 2 con 8 ceros. 10 a la 157ª potencia. Un número muy grande que refleja una probabilidad casi inimaginablemente pequeña. A pesar de que Jesús continuamente señaló a sus discípulos las Escrituras, fue solo después de que murió, resucitó y se materializó entre ellos, que finalmente lo entendieron. En Juan 8:23 Cristo explicó que al no confiar, y por lo tanto aceptar el regalo del Padre, uno permanece ligado a esta tierra, aquí abajo, mortal, encaminado a la destrucción absoluta. Ser de abajo es mantener las perspectivas de este mundo. Elegir la muerte eterna en vez de la vida eterna. Surge la pregunta, ¿somos de abajo o de arriba? ¿Cómo podemos saberlo con certeza? Cuando nos convertimos en seguidores de Jesús, tenemos la oportunidad de comprobar que Él es quien dice ser, y que lo que dice es realmente cierto. Al seguirlo, empezamos a caminar por la senda de rectitud de Dios. Al hacer eso confirmamos que Jesús es el camino, la verdad, así como la vida. En ese momento decidimos prepararnos para el cielo. Nos convertimos en sus aprendices, sus estudiantes. Una vez que terminamos nuestra capacitación y aceptamos la restauración de Dios, nos convertimos en sus mensajeros, sus embajadores. Como agentes de Dios, y movidos por el Espíritu, gozosamente compartimos con el mundo la bondad de nuestro Padre Celestial. ¿En qué etapa estás ahora? ¿Solo un seguidor, un discípulo o un agente activo de Dios, un agente de cambio? La clave de Juan 15 es nuestra misión. Somos los sarmientos, las ramas. Estamos viviendo sostenidos por Jesús, la vid verdadera. Si elegimos permanecer conectados con Él, produciremos mucho fruto. Buscar y estudiar la Biblia es bueno, pero de ninguna manera reemplaza el caminar con Jesús, el salir por Él. Conocemos, como nuestros antepasados espirituales, la palabra escrita, pero no la palabra viva. ¿Pensamos que con solo conocer las Escrituras tenemos garantizada la vida eterna? ¿Estamos siguiendo nuestras propias tradiciones que nos dicen que la participación en la misión es solo para los profesionales? ¿Estamos tratando de sustituir un corazón regenerado, el corazón de Jesús, por un asentimiento intelectual superficial de la Biblia? Dios sigue brindándonos evidencia clara de que a menos que le permitamos restaurarnos, algo que solo ocurre cuando colaboramos con Él, permaneceremos bajo el gobierno del príncipe de este mundo. Parte de la misión de Cristo es nuestra salvación, y parte de nuestra salvación incluye también su misión. La misión de Dios y nuestra salvación están entrelazadas. Dios nos ha bendecido con la capacidad de pensar, de razonar. No se nos pide que creamos, que confiemos sin evidencia. Se nos da abundante evidencia. Está a nuestro alcance. No es lo que otros dicen, sino lo que dice la Escritura. Jesús proclamó la verdad sin importar la aceptación o el rechazo de la gente. Nosotros debemos hacer lo mismo, a pesar de las circunstancias desalentadoras. Eso es precisamente lo que estamos haciendo. Envíanos un correo electrónico. Seamos agentes de cambio. Que Dios te bendiga.